מחזק מגן בצינה. Por favor, abran sus Biblias en Amós capítulo 2. Vamos a leer esta mañana la sección completa que corresponde al juicio contra Israel, es decir, los versículos 6 al 16, que venimos considerando. Ya cerramos la semana pasada la segunda sección que corresponde a la denuncia del delito. Y vamos a pasar ahora a considerar los versículos 9 al 12 que corresponden al dictamen de la protesta. Pero entonces es un buen momento para que leamos de nuevo la sección completa y no nos perdamos en los detalles, dejando de ver el todo. Así que voy a leer para ustedes Amós capítulo 2, versículos 6 al 16. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así?, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Como les decía, vamos a pasar a considerar la tercera parte del anuncio de juicio contra Israel. Ya hemos considerado el descargo del juez, capítulo 2, versículo 6, primera parte, y consideramos la denuncia del delito, versículo 6, segunda parte, hasta el versículo 8. Recuerden ustedes, consideramos uno a uno los 7 pecados que Dios denuncia de Israel. Ahora pasamos a considerar la tercera sección de este juicio contra Israel, que corresponde al dictamen de la protesta. Versículos 9 al 12. Recordemos algo que yo dije cuando introdujimos esta sección. La protesta en un juicio es una declaración que procura asegurar el derecho del acusado. ¿Ustedes han visto en los noticieros cómo se defiende a los delincuentes? Si no se hace el debido proceso, entonces el delincuente puede quedar suelto. Ahora, eso es algo justo, eso es algo apropiado, ¿no? Porque dice la justicia que nadie debe ser considerado culpable hasta que se muestre que lo es. O sea, que debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, estamos aquí hablando de Dios, la máxima justicia del universo, una justicia que es totalmente coherente, que es totalmente, y valga la redundancia, justa. Dios se toma el cuidado de mostrar aquí en esta sección que la acusación contra Israel es una acusación hecha con todo el derecho necesario. Es una acusación que preserva todos los estándares de la justicia, y no la justicia humana, sino la justicia divina. También dijimos que nuestro texto funciona como una recopilación histórica donde Dios deja en claro que su actuar con Israel siempre fue justo y misericordioso, mientras que el actuar de Israel fue un actuar impío y alevoso. ¿Notan el contraste entre cómo actúa Dios y cómo actuó el pueblo de Israel? Así que antes de ir a la última sección, la cuarta, que es la declaración de la sentencia,
Dios quiere dejar bien en claro que el juicio tan severo, ese juicio contra Israel que es muy severo, se da no solo por causa de los pecados, de los 7 pecados que Israel cometió, sino ante todo porque Israel violó el pacto, aun cuando Dios fue totalmente fiel al pacto. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Para que entendamos correctamente la protesta, debemos leerla a la luz de la relación pactual que existía entre Israel y Dios. Entre Dios e Israel. Había una relación de pacto entre ellos dos. En esa relación pactual, Jehová se había comprometido a derrotar los enemigos de Israel, a darles una habitación segura en Canaán. Pero por su parte, Israel se había comprometido a guardar la ley de Dios dada por medio de Moisés. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. A ese se le llama el pacto mosaico, se le llama el antiguo pacto. Escuchen los términos de este pacto en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Es necesario que coloquemos esta protesta, la denuncia de Amós contra Israel, en el contexto del pacto, porque entonces nosotros no vamos a entender por qué el juicio es tan severo. Claro, contra las naciones gentiles hubo juicios, pero es que el juicio contra Israel es un juicio totalmente irrevocable. ¿Cuál es la razón de eso? La razón no son simplemente los pecados de Israel, es que Israel peca en el contexto de un pacto hecho con Dios. Mira entonces lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Esa es la parte de Dios. ¿Notan? ¿Qué hizo Dios? Los sacó de Egipto y los trajo hacia él, a la tierra de Canaán. Ahora escuchen esto. ¿Cómo continúa? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, esta es la parte de Israel, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Continúa, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, o sea, los que representaban al pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, noten el punto acá, estas palabras que declara el pueblo es el sello del pacto. Aquí están firmando el compromiso. El pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo. Todo. Los términos son absolutos acá. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ese, les repito, mis queridos hermanos, es el pacto mosaico, es el antiguo pacto. El espíritu de este pacto, el antiguo pacto, está perfectamente descrito por Pablo en las palabras a los romanos. Mire lo que dice. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos capítulo 10, versículo 5, citando Levíticos 18:5. Es decir, ¿cuál es la esencia de este tipo de pactos? ¿Cuál es la esencia de ese pacto que Dios hace con Israel? Pablo lo resume de esta manera: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. De manera que aquí encontramos un compromiso mutuo, donde Dios tiene responsabilidades, Israel tiene responsabilidades, y el asunto es este: Israel rompió su parte del compromiso, quebrantó el pacto Israel, por lo tanto vendrían las necesarias consecuencias. Esa, insisto, es la esencia de un pacto de obras, un pacto condicional, tal y como el pacto que Dios hizo con Israel. En un pacto condicional, en un pacto de obras, Dios dice, yo voy a hacer esto,
pero tú te comprometes a hacer aquello. Y cada uno tiene que cumplir sus responsabilidades. Si no cumplen las responsabilidades, ¿qué pasa con el pacto? Se rompe, se disuelve, queda destruido. La protesta, entonces, se articula a través de 4 argumentos que demuestran que Dios cumplió su parte del pacto y que Israel violó sus términos. Mírenla, por favor. Volvamos a nuestro texto. Amós capítulo 2, versículos 9 al 12. Observen los 4 argumentos que Amós articula para demostrar que Dios cumplió perfectamente su parte del pacto, mientras que Israel violó los términos del pacto. ¿Cuáles son los 4 argumentos? Primero, versículo 9. Dios derrotó a los enemigos de Israel. ¿A qué se comprometió Dios? A derrotar a los enemigos de Israel. ¿Qué hizo Dios? Escuche versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Primer argumento de la protesta, Dios derrotó a los enemigos de Israel. O sea, Dios cumplió su parte del pacto. Pero segundo argumento, versículo 10, Dios introdujo a Israel en la tierra prometida. Eso fue lo que Dios acordó. Dios dijo, voy a derrotar a tus enemigos y te voy a asentar. Te voy a dar un lugar de habitación seguro que es Canaán. Mira el versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Dios cumplió su parte del pacto, sí o no? ¿Derrotó a los enemigos de Israel? Sí. ¿Colocó a Israel en la tierra de Canaán? Sí. Pero hay un tercer argumento. No solo eso hizo Dios. Dios además levantó profetas y nazareos para Israel. O sea, les proveyó de gente santa que modelara para ellos la santidad y les proveyó profetas que les comunicaran la voluntad de Dios. Eso es mucho, o sea, eso es más de lo que Dios había acordado. Obsérvenlo en el versículo 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y la pregunta retórica, incisiva ahí, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. ¿Qué tenían que responder ellos? Sí, Señor, así fue. Así fue. Entonces Dios cumple la parte del pacto. Dios derrota a los enemigos de Israel. Dios coloca a Israel en la tierra de Canaán. Además le da nazareos y profetas. Y el cuarto argumento es este. ¿Qué hizo Israel? La parte que le correspondía a Israel en el pacto. ¿Qué sucedió con Israel? Mira el versículo 12. Israel pervirtió a los nazareos y rechazó a los profetas. Retomando el lenguaje del versículo 11. Dice el versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Notan el argumento? ¿Cómo va creciendo? Cómo Amós va sumando argumento tras argumento que culmina finalmente en el pecado de Israel. Amós señala 3 actos de Dios en cumplimiento de sus promesas. 3 actos de Dios. Derrotó a los enemigos, los estableció en la tierra de Canaán y les dio profetas y nazareos. Y resalta en último lugar un pecado de Israel en incumplimiento de su compromiso pactual. En conclusión, Dios fue totalmente fiel al pacto e Israel descaradamente infiel. Por lo tanto, mis queridos hermanos, fue un pecado de alta traición. ¿Ustedes han escuchado la expresión alta traición? ¿En qué contexto se utiliza en nuestros días? La alta traición. Cuando alguien traiciona a la patria. Y es un delito que se llama de alta traición por el carácter y la connotación, por el compromiso que tiene un ciudadano con su país, porque su país tiene compromisos con el ciudadano, ¿no? O sea, que es un compromiso mutuo. Si usted no lo sabía, bueno, sépalo. Si usted es ciudadano de Colombia, usted tiene un compromiso mutuo con Colombia, no solo
Bueno, ¿qué me da Colombia? ¿Usted qué le da a Colombia? Y si usted traiciona a la patria, eso es un delito de alta traición. ¿Y sabe cómo se castigan en todos los países los delitos de alta traición? Con pena capital en muchos países, con muerte. Y en los donde no hay pena capital, entonces con prisión perpetua. O sea, es el delito que se castiga más severamente. Eso nos ayuda a entender un poquito entonces el contexto del pacto. Y es que el asunto acá no es un pacto nacional, no es un pacto de una nación, es una nación que hizo un pacto ¿con quién? Con el soberano del universo, con Dios. Así que sobre todas las cosas, es el pecado de la alta traición, el pecado de la infidelidad. Vamos a considerar entonces los 4 argumentos que enumeré antes. Primero, Dios derrotó a los enemigos de Israel, versículo 9. Segundo, Dios introdujo a Israel en la tierra prometida, versículo 10. Tercero, Dios levantó profetas y nazareos para Israel, versículo 11. Y cuarto, Israel pervirtió a los nazareos y rechazó a los profetas, versículo 12. Primero, Dios derrotó a los enemigos de Israel. Repitamos el versículo 9. Leámoslo de nuevo. Escuchen esto, queridos hermanos. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Déjenme leerlo en la traducción que yo hice. Pero yo exterminé, el término usado ahí es ese, yo exterminé al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte él como las encinas. Exterminé su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Amós menciona aquí a los amorreos. Los amorreos eran uno de los pueblos que habitaban Canaán. Frecuentemente usted va a encontrar que los amorreos son nombrados en el Antiguo Testamento al lado de los heteos, fereceos, jebuseos, etc. ¿Se ha visto esa lista de largotas? De heteos, fereceos, jebuseos y todos los que terminan eos. Ahí aparecen los amorreos al lado de todas esas naciones. Ahora, esas naciones eran las naciones que habitaban Canaán antes de que Israel llegara allá. Claro, cuando Dios va a introducir a Israel en Canaán, entonces estas naciones se constituyen enemigas de Israel. Son las naciones que Israel tiene que derrotar, erradicar de Canaán para poder habitar esa tierra. Israel llegó a invadir una tierra que no era de ellos. Era de ellos por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios le había hecho esa promesa a Abraham cientos años antes de que Israel llegara a Canaán. Ahora llega Israel a Canaán, la encuentra habitada, tiene que desterrar a todas esas naciones que son sus enemigos. Ahora, es claro, y podemos afirmar esto, que Amós está usando aquí el término amorreo, o está utilizando aquí a los amorreos como representantes de todas las naciones que estaban en Canaán. O sea, los toma como representantes. Al decir amorreos, no solo debemos pensar en los amorreos. Los judíos, los israelitas que escuchaban el mensaje de Amós no solo pensaron en un pueblo, pensaron en todos los pueblos que habitaban Canaán en la época de la conquista. Como aquellos gigantes que vieron los espías y ante los cuales sintieron gran temor. ¿Recuerdan el evento de los espías? Cuando Moisés manda 12 espías siguiendo las órdenes de Dios. Miren lo que sucedió. Abra su Biblia en Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Este era el tipo de gente que habitaba Canaán. Dentro de ellos los amorreos. Bueno, parece que los amorreos eran como los más grandecitos, los más fuertes, y por eso son tan predominantes en el Antiguo Testamento, y Amós los toma aquí como ejemplo, paradigma del resto de naciones. Dice Números 13, 32 y 33, el informe que traen los espías. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, dicen los espías, a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Obviamente aquí hay algo de exageración. La incredulidad siempre hace que veamos las cosas fuera de proporción, ¿o no?
Claro, necesitamos la fe y la paciencia para tener la perspectiva de Dios frente a las situaciones. Así que aquí, sin lugar a dudas, hay algo de exageración de estos judíos, de estos israelitas, ¿cierto? Pero también hay verdad. ¿Cuál es la verdad? Claro, llegan allá a una tierra que ellos no conocían, que ya está siendo habitada por gente que era de mayor tamaño que ellos, pero sobre todas las cosas, mejor preparados para la guerra. ¿Qué eran los israelitas que llegan a conquistar Canaán? ¿Sabe qué eran? Esclavos. Que nunca habían cogido una espada. El arma más grande que ellos habían empuñado era un asadón. Y ahora tiene que ir a pelear contra estas naciones en Canaán. Bueno, en aquella ocasión, Dios condenó a los israelitas a vagar 40 años por el desierto. ¿Por qué causa? Por su incredulidad. Porque no creyeron a la promesa de Dios. Ellos no debieron verse a sí mismos. Eran inútiles, eran incapaces, no eran guerreros, pero tampoco debieron ver a sus enemigos. Eran gigantes, eran grandes, eran gente habituada a la guerra. Ellos tenían que haber visto a quién y confiar en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Son incrédulos. Dicen, no vamos a ir allá. Hablan incluso de matar y apedrear a Josué y a Caleb, a Moisés también. Por un acto soberano, la intervención divina, no los matan. Y Dios entonces los castiga a vagar 40 años en el desierto. Después de que toda esa generación incrédula murió uno tras uno en el desierto y se levantó una nueva generación, ¿saben qué hizo Dios? Finalmente los introdujo en la tierra de Canaán. Mire lo que dice Números 14:31, una página ahí adelante donde estábamos hablando. Es interesante el actuar de Dios, ¿no? A estos incrédulos no los dejó entrar, pero a los hijos de estos incrédulos, sí. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo, Dios, ahí enfatizando, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos la manera como extraordinariamente Israel conquistó Canaán. El resumen de Josué al final de su libro es este: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, 44 y 45. ¿Ven? Déjame decirlo así. Por encima y a pesar del pecado de Israel y de la incredulidad de Israel, finalmente Dios cumplió su promesa. Derrotó a todas esas naciones, coloca a Israel allá en Canaán. La forma poética como Amós describe a los amorreos muestra cuán lejos estaba Israel de poder derrotarlos por sus propias fuerzas. Y coincide con el informe de los espías incrédulos. Amós dice, cuya altura, describiendo a los amorreos, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte él como las encinas. Dios le recuerda eso a Israel. ¿Cómo eran sus enemigos? ¿Qué tipo de enemigos había en Canaán? Bueno, era gente muy fuerte, gente guerrera, gente alta. Ustedes no los podían derrotar. Ustedes estaban condenados al fracaso si es que intentaban hacer esto en sus propias fuerzas. El cedro, Amós compara a los amorreos al cedro y a la encina. El cedro, dice el diccionario, el cedro era un árbol grande para construcción, alto, grande y aromático. O sea, eran los árboles más grandes que había en Canaán, eran utilizados para construcción. Troncos grandísimos, fuertes, gruesos. Y la encina, por su parte, dice el mismo diccionario bíblico, era un árbol de la familia del roble, conocido por su madera maciza y sus hojas similares al acebo. Podría crecer, escuchen, la encina podía crecer hasta una altura de 12 metros o más. ¿Notan la comparación poética que hacemos? ¿Cómo es que nos describe a los amorreos? Utiliza esos dos árboles que eran icónicos en la cultura de Israel. Nosotros hoy en día pensaríamos en flor morado o algo así, un tipo de madera fuerte, pero de árboles muy altos que se utiliza para construcción.
cedro y encina, entonces es una buena forma metafórica, poética, de presentar la fortaleza de esas naciones que ocupaban Canaán en la época en que Israel llegó para morar allá. Definitivamente, si Jehová no hubiera derrotado a esas naciones poderosas, Israel no hubiera podido derrotarlas. Israel más bien hubiera sido fácilmente devorado, aniquilado, destruido, exterminado de la faz de la tierra. Sin embargo, queridos hermanos, Amós nos describe de nuevo de forma poética que Dios cortó de raíz a estos arrogantes paganos, dejándolos sin posibilidad de fructificar. Amós dice, yo, Jehová, exterminé su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Tan grandes como eran, tan fuertes como eran, tan arrogantes como eran. ¿Sabe qué hizo Dios con esas naciones? Las cortó de raíz y les quitó su fruto. Las sacó de Canaán y los dejó sin posibilidad de fructificar. El salmista dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Cuando Dios quiere hacer algo, el hombre no puede impedirlo. Esas naciones de Canaán no podían hacer nada frente a Israel, no por Israel, sino porque era el propósito soberano de Dios entregarle esa nación a su pueblo. ¿Y quién se podía oponer a eso? Nadie. Pero déjeme aclarar algo. La entrega de Canaán, la derrota de los amorreos fue un acto de la pura gracia de Dios. No fue por merecimiento de Israel. Israel era una insignificante nación que recién aparecía en el panorama de la convulsionada Canaán del siglo XIV a.C. No era nada. De hecho, Dios toma el cuidado para hacerle saber a Israel que no merecía tal trato misericordioso de su parte. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 11. Dios siempre va a cumplir lo que promete, hermanos, siempre. Y siempre lo va a hacer por gracia. Es la única manera como nosotros podemos obtener algo de Dios. No por obra, sino por gracia. Vea cómo lo enfatiza aquí Dios por boca de Moisés. Deuteronomio 7, 7 al 11. Dice así, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Ven el punto? Es algo así como que Dios dijo, venga, miremos cuáles son las naciones que hay ahorita en la tierra. Y empezó a mirar allá Egipto, y muy grande. Empezó a mirar allá Sumeria, muy grande. Y empieza a buscar al más chiquitico, al más insignificante, y encontró por allá, en un rinconcito de Egipto, a una nación que era esclava. Y dijo, esa es la nación que yo escojo. ¿Por qué lo hace Dios así? Por gracia, pero para que Él sea glorificado. Sigamos leyendo, ahí en Deuteronomio, versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. ¿Qué significa Dios fiel? Que cumple sus promesas. Que lo que Él promete lo cumple. Si Él hizo un pacto con Israel y tenía compromisos pactuales ahí, Él los va a cumplir sí o sí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Nota que implica también la fidelidad de Dios?
Sí, la fidelidad de Dios significa que Dios cumple lo que promete, pero también significa que Dios cumple lo que amenaza. A veces se nos olvida eso, ¿no? Estamos prontos para decirle, Dios prometiste, hazlo. Pero se nos olvida que si Dios prometió castigo, anunció juicio, también lo va a cumplir. Por eso termina diciendo este pasaje en el versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Había una parte que correspondía a Israel en este pacto, pero el punto que quiero enfatizar es este. La gracia de Dios hacia Israel no derivaba de los méritos de Israel. Dios no escogió a Israel por mérito. Dios no escogió a Israel porque vio algo bueno en ellos, no porque era la mejor nación de ese entonces. Más bien, la gracia de Dios a Israel derivaba era un pacto anterior. Derivaba del pacto que Dios hizo con Abraham, como leímos acá. Dios se había comprometido con Abraham a que soberana y unilateralmente bendeciría al mundo entero a través de la simiente de Abraham. Y es sobre esa base entonces que Dios derrotó a los enemigos de Israel y lo introdujo en Canaán. Repito, porque se lo había prometido ¿a quién? A Abraham. Y esa promesa que le hizo a Abraham fue una promesa incondicional. O sea, no le puso condiciones a Abraham. Fue Dios el que se comprometió a hacerlo. Así que noten el punto. El punto es que Israel derrota a las naciones que estaban en Canaán y entra en posesión de Canaán únicamente porque Dios quiso que así fuera. No hubo mérito en Israel. Sin embargo, otra vez en el texto que acabamos de leer de Deuteronomio se recalca que la permanencia en la tierra de Canaán estaba supeditada a la obediencia de cada generación de israelitas. Digámoslo así, más claramente. Introducirlos en Canaán era un acto de la libre gracia de Dios. Dios se lo prometió a Abraham, se lo dio a Israel. Israel no lo merecía, Dios se lo dio a Israel. Pero que Israel permaneciera en Canaán en reposo continuo dependía de que cada generación de israelitas guardaran la ley, obedeciera la ley. Si no permanecían en la obediencia de la ley, entonces ¿qué iba a hacer Dios? Los expulsaba de Canaán. De nuevo, queridos hermanos, Dios cumplió al derrotar a los amorreos, pero Israel falló en permanecer en el cumplimiento de la ley. Esa es la protesta de Amós. Dios cumple, Israel incumple. Como Dios ya cumplió, no podemos decirle nada a Dios. Dios fue fiel, pero como Israel incumplió, entonces ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber consecuencias. Ahora, ese lenguaje condicional típico del Antiguo Testamento también sale a relucir en otro detalle en nuestro texto. Volvamos a Amós, capítulo 2, versículo 9. Noten este otro detalle para que entendamos ese lenguaje condicional del antiguo pacto. Dice nuestro texto, Amós 2:9, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Hay un verbo que se repite 2 veces acá. ¿Cuál es? Obsérvenlo ahí. Destruí. Se repite 2 veces. Ese verbo significa exterminar, erradicar, raer, borrar. Eso es lo que significa ese verbo. Y lo interesante es que las 2 veces que aparece este verbo acá, es Dios el que hace la acción. Y quienes sufren la acción, quienes reciben la acción, son los amorreos, las naciones de Canaán. Mírelo bien otra vez, versículo 9 al principio. Yo, ¿quién? ¿Quién está hablando? Dios. Yo destruí delante de ellos al amorreo. ¿A quién destruyó? Al amorreo. Al final del versículo, otra vez dice, y destruí. Yo destruí. ¿Quién? Dios. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿A quién destruyó? Al amorreo. ¿Notan el énfasis ahí? Es Dios exterminando a estas naciones de Canaán.
esa palabra exterminar es una palabra que hacía parte de las amenazas del pacto mosaico, de las amenazas de Dios contra Israel. Si Israel no cumplía con las condiciones pactuales, entonces Israel sería erradicado, exterminado de la tierra prometida. ¿Y sabe quién haría eso? Dios mismo. Claro, acá en nuestro texto es Dios exterminando a las naciones de Canaán, sacándolas, erradicándolas de Canaán, ¿cierto? A favor de Israel. Pero repito, si Israel no guardaba las condiciones del pacto, Dios mismo, él mismo iba a sacar a Israel, a exterminarlo de la tierra prometida. De hecho, la otra vez donde aparece este verbo en Amós es en el capítulo 9, versículo 8. Y miren el uso allá. Es el verbo destruir, como está traducido en Reina Valera, ¿no? Significa exterminar, erradicar. Amós 9, 7 y 8. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿Qué eran los etíopes? Una nación pagana. O sea, ¿qué le está diciendo Israel? Hijos de Israel, ustedes me son extraños. Son como los etíopes. Yo no los reconozco ya como hijos míos. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Lo que leímos en el capítulo 9. Y a los filisteos de Caftor y de Kira los amorreos. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Cuál es el reino pecador acá? Israel. ¿Los ojos del Señor están qué? Contra el reino pecador. O sea, Dios ya no está mirando favorablemente a Israel porque Israel quebrantó el pacto. Y mire lo que dice, y yo, Dios está hablando acá, lo asolaré de la faz de la tierra. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Porque violó el pacto. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Asolar, lo va a destruir, lo va a sacar de la tierra de Canaán. Sin embargo, miren esto, como termina el texto. Mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová. Tremendo, ¿no? Una total infidelidad del hombre, pero una absoluta fidelidad de Dios. Gracia, esto no se llama más gracia. Y repito, es que si hemos de recibir algo de Dios, no es por el camino de las obras. Tiene que ser únicamente y exclusivamente por el camino de la gracia. El mensaje entonces es que Jehová trajo a Israel de Egipto. Y vamos a ahondar eso en el siguiente punto. Pero el punto es este. Jehová trajo a Israel de Egipto para que poseyera la tierra de Canaán. Y para eso Dios exterminó, destruyó a los amorreos. A muchas naciones, a muchos pueblos, Dios los destruyó por causa de Israel, por su amor a Israel para cumplir el pacto a Abraham. Sin embargo, ya que Israel no ha sido fiel a Jehová, finalmente, ellos también van a ser destruidos. Dios mismo los va a destruir, los va a sacar de Canaán, aunque esa pequeñita luz de esperanza en el versículo 8, aunque no del todo, no por causa de ellos, sino por causa del pacto con Abraham, porque ese fue un pacto de gracia, donde Dios se comprometió a hacer sin que el hombre haga. ¿Notan el punto de lo que Amós le está diciendo a Israel? Y hay algo interesante, ¿saben? Esto es una reversión de la historia. Es como esas películas que uno empieza a ver la historia correr en orden, pero en algún momento el argumento de la historia devuelve toda la historia hacia atrás, como para mostrar el punto de comienzo, el punto de retorno. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 3, y también el versículo 45. Y ahí van a entender por qué digo yo que esto es como una reversión de la historia, como si empezara la película a girar hacia atrás, a devolverse a su inicio. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Versículo 45, ahí mismo en Ezequiel 16. Hija eres tú de madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre fue amorreo.
Muy interesante, ¿no? O sea, el origen de esas ciudades de Canaán que ahora Israel habitaba en la época de Amós, desde la época de Josué, pero ahora en la época de Amós. Esas grandes ciudades que Israel ahora habitaba, ¿sabe cuál era el origen de esas ciudades? Los amorreos. No eran ciudades que Israel hubiera edificado. Ellos no la construyeron los amorreos. Y Dios sacó a los amorreos, sacó a las otras tribus que estaban en Canaán, fereceos, heteos, etcétera, y les dijo a los israelitas, miren, habiten en estas casas listas, preparadas para ustedes. No las construyeron ustedes. Ustedes no fueron, fueron otros. Pero yo se las otorgo por gracia. Nos gusta la gracia, ¿no? Claro, y es la única manera de obtener algo de Dios, por gracia. Pero como Dios hizo con Israel un pacto de obras y no de gracia, había una condición para que siguieran habitando esas casas. La condición era así de simple y sencilla. Guarda mi ley. Guarda perfectamente mi ley. ¿Qué pasó con Israel? No guardó la ley. Y ahora esas casas, ¿sabe a quién se le van a retornar? Eran casas de alquiler. Eran casas de alquiler, no eran de ellos. Y ahora Dios los saca de esas casas, los saca de Canaán. ¿Y sabe a quién va a traer para que las habite? A naciones gentiles. A naciones gentiles. Se devolvió la historia, ¿notan? Originalmente eran de gentiles. Dios se la entrega a Israel, pero Israel es infiel al pacto. Ahora me hacen el favor, me desocupan la casa. Y los habitantes originales llegan allá. Finalmente, por causa del pecado de Israel, Canaán volvería a ser habitada por naciones paganas. ¿No les parece terrible eso? ¿Saben cuál es el caso? Es que cada uno de nosotros, está en una obligación similar a la de Israel. La obligación de guardar la ley de Dios. Y no mediocremente, no por partes, no un mandamiento sí y otro no, sino todos los mandamientos de la ley de Dios todos los días. Y usted sabe muy bien que es lo único que recibiremos de parte de Dios por esa vía de las obras. Dígame usted, ¿qué va a recibir de Dios por el camino de las obras? Por el camino de la obediencia perfecta y completa de la ley. ¿Sabe qué va a recibir? Lo mismo que Israel recibió. Castigo, destierro. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, y cerramos ya con este texto. Romanos capítulo 10, volvemos al texto que cité al comienzo. Romanos capítulo 10, versículo 5. Bueno, vale la pena leer desde el 4. Romanos 10, 4, 5. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es una gran noticia. Ya no es por la ley. Ya no es por un pacto de obras que no somos capaces de cumplir. Ahora Dios traza un nuevo camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de la fe en Cristo. El camino de la justicia provista por Dios en Cristo. Miren esto, versículo 5 con el que comencé esta mañana. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué le pasó a Israel? No pudo vivir en Canaán. No pudo habitar permanentemente en Canaán porque era imposible que ellos guardaran los términos del pacto. Totalmente y absolutamente imposible para el hombre guardar los términos del pacto. ¿Qué nos queda entonces? Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No les parece que es mejor ese camino? De hecho, es el único camino viable para nuestra salvación. Por las obras, lo único que podemos obtener de Dios es: te destruiré. Como a Israel, te destruiré. Porque usted y yo no hemos guardado la ley de Dios. La hemos quebrantado en cada uno de sus particulares. Así que la única forma de obtener algo de Dios, de obtener el perdón de los pecados, la vida eterna, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué camino escoges para ir delante de Dios? ¿El camino de las obras o el camino de la fe? Ya sabes que son dos caminos diferentes, opuestos el uno al otro, y que conducen a destinos diferentes, totalmente diferentes. לך מלחמה, לך מלחמה